La paz del Señor, mis amados hermanos, agradecemos a nuestro Dios, a nuestro Padre, por estar en una clase más de nuestro curso medio teológico, curso de la escuela ETESPE, y con esta maravillosa materia la cual estamos estudiando, que son las epístolas o cartas universales. Y hoy lo vamos a hacer con la epístola de Primera de Pedro, ¿ya? Así que les invito a que estén con su material en la mano y también viendo los videos, ¿ya? Para poder así aprender algo más acerca de esta maravillosa carta universal de Primera de Pedro y también, ¿verdad? Estar atento a la enseñanza para poder después responder las preguntas en la prueba. Vamos así entonces con la primera carta de Pedro, el apóstol. Vamos a hablar primeramente, ¿verdad?, acerca de la paternidad literaria, página número 7. La primera epístola de Pedro es uno de los 3 libros que incluye, dice, el Nuevo Testamento de este prominente apóstol. La segunda carta y el Evangelio de Marcos son los otros 2 escritos que se les adjudican, ¿ya? Entonces nunca se ha puesto, ¿verdad?, en duda acerca de la paternidad, ¿verdad?, literaria de Pedro sobre esta carta. O sea, nunca se ha dudado de que fue él, ¿verdad?, quien la escribió conforme dice la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, dice que por medio de Silvano o Silas, ¿ya?, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, entonces Silvano o Silas sirvió de amanuense, ¿verdad?, o de secretario para poder escribir, ¿ya?, esta maravillosa carta. Entonces, como dice acá, ¿verdad?, primera de Pedro y la segunda carta de Pedro también, y también el Evangelio de Marco, son los libros que se le adjudican a él. Ahora usted estará diciendo, ¿verdad?, pero ¿cómo? Si el Evangelio de Marco fue escrito por el mismo autor, ¿verdad?, del nombre, ¿verdad?, que lleva el libro, Marco. Lógicamente fue escrita, ¿verdad?, por Marcos, pero toda la tradición, ¿verdad?, y todos los teólogos concuerdan en que la fuente donde sacó, ¿verdad?, la información Marco, recordemos que Marco no fue un discípulo de Jesús directo, como lo fue Pedro, ¿ya? Marco, ¿verdad?, toda la fuente de información que obtuvo y de la cual recopiló, ¿verdad?, su material, fue de la boca de el apóstol Pedro, que sí fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Es por eso, ¿verdad?, que el Evangelio de Marco también se le adjudica a Pedro, ya, aunque sabemos que no fue Pedro, ¿verdad?, quien la escribió. Además de las evidencias externas, por cita de los padres de la iglesia, como Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Ireneo de Esmirna, Eusebio de Cesarea e Ignacio de Antioquía de Siria, todo entre los siglos I y IV, y su reconocimiento final como canónica por el tercer concilio de Cartago, el 397 después de Cristo. Hay evidencias internas también de su autenticidad. Entonces tenemos la evidencia externa también, ¿verdad?, los propios padres de la iglesia que vivieron después del primer siglo, ¿verdad? ¿Ya? Estamos hablando de Policarpo, Clemente, Roma, Ireneo, Eusebio de Cesarea, que fue un historiador también, que fue el primero, ¿verdad?, quien escribió la historia de la iglesia, ¿ya? Mencionan, ¿verdad?, al apóstol Pedro como el autor, ¿ya?, el padre de esta epístola. Entonces tenemos, ¿verdad?, evidencias externas, ya citadas por los propios, ¿verdad?, padres de la iglesia, de que esta carta realmente perteneció al gran apóstol Pedro. Lógicamente, ¿verdad?, también hay algunos que no concuerdan con esto, que dicen que no, porque Pedro era un simple pescador, ya no con mucha educación, con mucha capacidad como para poder escribir una epístola en griego, pero, como dije al comienzo, ¿verdad?, entendemos que Sila, ¿verdad?, ya, que no era judío, sino que era un gentil, que dominaba el griego, ¿verdad?, sirvió de amanuense, ¿ya? O sea, sirvió de secretario. Pedro iba
dictando, ¿verdad?, las ideas, dictando, ¿verdad?, lo que quería transmitir. Y entonces Silas sirvió de secretario para escribir entonces en griego, ¿verdad?, esta carta, ¿ya? Clemente, también obispo en Roma, del 92 al 100 después de Cristo, en varias partes en su epístola a los Corintios, parece hacer eco de expresiones de Primera de Pedro. Y Policarpo también, como dije anteriormente, del 69 al 155 después de Cristo, obispo en Esmirna, y probablemente discípulo también del apóstol Juan, según la historia, él muchas veces, ¿verdad?, cita la epístola, pero como era su costumbre, no indica quién la había escrito, pero cita, ¿verdad?, en su escrito, ¿verdad?, al apóstol Pedro. Después tenemos a Clemente de Alejandría, 150 al 216 después de Cristo, la atribuye a Pedro también. Y por último el historiador, como dije anteriormente, Eusebio de Cesarea, que vivió del 265 al 340 después de Cristo, coloca a Primera de Pedro entre las obras cuya paternidad no se dudaba, indicando que se aceptaba en todas las iglesias, y así hasta tiempos modernos. Ya, o sea, ya en esa época, ¿verdad?, las iglesias cristianas, ¿verdad?, aceptaban y reconocían, ¿verdad?, la paternidad literaria de Pedro sobre esta epístola. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que el escritor, entonces, ¿verdad?, de esta epístola, ¿verdad?, fue el propio, o el autor, el propio apóstol Pedro, lógicamente utilizando, ¿verdad?, a Silas ya como amanuense, como secretario. El nombre, ¿verdad?, y cargo, ¿ya?, significado el nombre de Pedro y cargo que él ocupaba dentro de la iglesia. Él comienza, ¿verdad?, su epístola en el capítulo 1, versículo 1, diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Ya? No hay otro apóstol con ese nombre, solamente, ¿verdad?, Pedro. Simón Pedro, uno de los primeros discípulos personales de Jesucristo, era, ¿verdad?, de Galilea, ya la región más apartada de Jerusalén. Casado, pescador, ¿verdad?, de profesión, hijo de Jonás. Era de familia judía, pero con alguna influencia gentil común en esa región. ¿Por qué? Porque la región de Galilea, como dije anteriormente, era la más apartada de la capital, ¿verdad?, Jerusalén, y la que estaba más expuesta a otras naciones, ¿verdad?, que traficaban por ahí, por Galilea, ¿ya? Entonces, por eso dice, ¿verdad?, que él era de familia judía, pero con mucha influencia, ¿verdad?, gentil, ¿ya? Y cuando llegó a conocer a Jesucristo, condujo, ¿verdad?, a Andrés, había sido también discípulo, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Andrés era hermano ya del apóstol Pedro. Su nombre, ¿verdad?, también es de origen griego, como le dije anteriormente, porque tenían esa influencia, ¿verdad?, de las naciones que vivían alrededor de Galilea. Y cuando llegó, ¿verdad?, a conocer a Jesucristo, condujo a Simón a él. O sea, quien trae, ¿verdad?, a Pedro entonces ya a la presencia de Jesús es su hermano Andrés. ¿Ya? El nombre, ¿verdad?, de Pedro, el nombre verdadero hebreo, ¿verdad?, de Pedro es Simón. Jesús vio en este, ¿verdad?, ciertas cualidades, habidas o por desarrollar, y le dio el nombre de Cefas, ¿ya?, que en lengua aramea, o Petros en griego, significa, ¿verdad?, piedra. ¿Ya? Entonces Jesús, cuando lo ve a Simón, ¿verdad?, o a Pedro, ven en un cierto potencial, ya lógicamente les dio, ¿verdad?, Jesús era Dios, ya es Dios, y vio en él, ¿verdad?, un cierto potencial como discípulo. Entonces lo llama, ¿verdad?, para hacer parte de los 12, y le cambia el nombre de Simón, ya el nombre hebreo, por un nombre, ¿verdad?, griego, ya, que significa, ¿verdad?, o se pronuncia como Pedro, que en griego, ¿verdad?, significa piedra, ¿ya? ¿De dónde viene Pedro? En castellano, ¿ya? Vamos a Marcos capítulo 1, vamos a leer la palabra del Señor entonces, vamos a conferir esta información. Marcos capítulo 1, verso 16. Dice así la palabra del Señor: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ya? O
sea, tanto Pedro, ¿verdad?, como Andrés, su hermano, tenían como profesión, ¿verdad?, ser pescadores. Versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces estos pasajes nos muestran, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, o Simón, Pedro, ¿ya?, era de profesión pescador, era un hombre, ¿verdad?, casado, ¿ya?, tenía suegra, y su hermano, ¿verdad?, era Andrés. Vamos a ver también Juan capítulo 1. Vamos allá, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 40 y 42. Dice la palabra del Señor así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 12 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Ya? Entonces, originalmente Andrés, ¿verdad?, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan. Pero después, por orden del propio Juan, ¿verdad?, Andrés comienza a seguir a Jesús y le presenta a su hermano Simón, ¿verdad?, ya a Jesús, el cual también, ¿verdad?, lo llama como uno de los 12 de los discípulos. ¿Ya? El nombre Simón, ¿verdad?, en hebreo significa el que es o el que ha escuchado a Dios. ¿Ya? Eso significa el nombre Simón, que viene, ¿verdad?, de la raíz Shema, que quiere decir oye o escucha. ¿Ya? Entonces, Shimón, ¿verdad?, o Simón en hebreo significa el que ha escuchado a Dios. Pero vemos que Jesús entonces le cambia el nombre, ¿verdad? Ya le da el nombre de, en arameo, ¿verdad?, es Cefas, y en griego, que quiere decir, ¿verdad?, Pedro, que significa, ¿verdad?, pequeña piedra o piedra. Luego este llegó, ¿verdad?, a ser un dirigente importante en el grupo apostólico. ¿Ya? Bueno, Pedro, ¿verdad?, se convierte en uno de los líderes, podríamos decir así, ¿verdad?, del grupo de los discípulos, juntamente con Juan también. Podemos ver también de que Pedro, a través de la Escritura, podemos ver que Pedro, ¿verdad?, hacía parte del círculo íntimo, juntamente con Juan y Jacobo, ¿verdad?, de Jesús. Y se vuelve, ¿verdad?, un importante dirigente ya en el grupo apostólico de los 12. Pedro fue escogido como apóstol y aparece en primer lugar en la 4 lista, ¿verdad?, de ellos. Eso está en Mateo capítulo 10, ¿verdad?, verso 2 al 4. ¿Ya? Estuvo involucrado en muchos de los incidentes en el ministerio de Jesús y en lo relacionado con las actividades de la iglesia entre los judíos. De hecho, si nosotros vemos, ¿verdad?, Hechos capítulo 1, vamos allá, Hechos capítulo 1, versículo 13, vamos allá, Hechos capítulo 1, verso 13, ¿ya? Y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zilote y Judas, hermano de Jacob. Entonces vemos acá, ¿verdad?, a Pedro ya ocupando un lugar importante, ¿verdad?, dentro del grupo de los apóstoles después de la resurrección entonces de Jesús y un lugar importante dentro de la iglesia primitiva. De hecho, Simón Pedro, ¿verdad?, fue el primero que después del bautismo del Espíritu Santo, la descendida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿verdad?, se levanta y comienza a predicar. Y de ahí para adelante, ¿verdad?, es el líder que sobresale en la iglesia de Jerusalén, hasta que después, a partir del capítulo ya 9 en adelante, ¿verdad?, comienza a destacarse más el apóstol Pablo, ¿ya? Pero antes de eso, ¿verdad?, quien se destaca, quien más destaca como líder, ¿verdad?, de la iglesia de Jerusalén es el apóstol Pedro. Por lo tanto, él ocupaba una posición muy importante dentro de la iglesia primitiva. Dice acá entonces, Pedro, después de haber sido obispo de la iglesia, Pedro, ¿verdad?, pastor de la iglesia en Roma, dice. Pedro, después de haber sido obispo de la iglesia de Antioquía y haber predicado a la dispersión, avanzó a Roma en el 2.º año de Claudio para derrocar a Simón el mago y sostuvo la silla sacerdotal allí durante 25 años, hasta el final. Es decir, el 14.º año de Nerón, según Eusebio de
Cesarea. El historiador, ¿verdad?, eclesiástico, según este historiador, ¿verdad?, entonces Pedro fue pastor también de la iglesia de Antioquía, ¿ya? Y finalmente, ¿verdad?, también pastoreó en Roma durante 21 años, hasta que finalmente, ¿verdad?, es martirizado ahí por Nerón, ya crucificado con la cabeza para abajo y los pies hacia arriba, ya cuando se levanta entonces la persecución. Ya entonces Pedro, ¿verdad?, es quien escribe, ¿verdad?, esta epístola de Primera de Pedro, y lo hace desde Roma, ya como pastor de la iglesia de Roma. Ya hemos visto entonces un poco quién es el personaje, ¿verdad?, quién es el apóstol, ¿verdad?, Pedro, el cual se presenta en el capítulo 1, versículo 1 de esta epístola primera de Pedro. Fecha en que aproximadamente, ¿verdad?, se escribió esta epístola. El hecho, ¿verdad?, de mencionar a Silas o Silvano, ¿verdad?, en el capítulo 5, verso 12 que leíamos anteriormente, revela un grado de contacto, ¿verdad?, entre los apóstoles, Pedro y Pablo, y probablemente este eminente cristiano, compañero de viajes de Pablo, haya sido el amanuense y el que portó la carta a la iglesia de Asia. Bien, entonces vemos que había un compañerismo, ¿verdad?, y una comunicación entre el apóstol Pedro, ¿verdad?, y el apóstol Pablo. Pedro, ¿verdad?, tenía como encargo, ¿verdad?, el predicarle la palabra del Señor, el Evangelio, a los de la circuncisión. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, les predicaba a los de la incircuncisión, los que no observaban la ley, ¿verdad?, de Moisés, ¿ya? Y Sila, ¿verdad?, fue un compañero de Pedro, ya, como también fue un compañero del apóstol Pablo, de los viajes de Pablo, ¿ya? Así que este Silas o Silvano posiblemente también, ¿verdad?, fue quien ya escribió entonces la carta como amanuense, como dije anteriormente, como secretario, pero también, ¿verdad?, posiblemente fue el que importó la carta a las iglesias de Asia, hacia quien, ¿verdad?, el apóstol Pedro le estaba escribiendo. Posiblemente, ¿verdad?, el encargado de llevar estas cartas y de leerlas en las iglesias, ¿verdad?, fue el propio Silas, ¿ya?, o Silvano, que se presenta acá en el versículo número 12 del capítulo número 5, ¿ya? Compañero de Pedro y también del apóstol Pablo, Silas, ¿ya? Dice acá, ¿verdad?, vamos a leer Hechos capítulo 5, ¿ya? Hechos capítulo 5, vemos desde dónde entonces, Primera de Pedro capítulo 5, vemos entonces desde donde él escribió, vamos a ver desde dónde escribió, ¿verdad?, el apóstol Pedro esta carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 12, dice: por conducto de Silvano, o Sila, ¿verdad?, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito, brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Verso 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. ¿Ya? Aquí hace mención, ¿verdad?, la iglesia que está en Babilonia. ¿Ya? Es posible, ¿verdad?, como dice acá, que se tratara de su residencia en la ciudad de Roma. La menciona Babilonia, ¿ya?, para algunos en la ciudad del mismo nombre. Para otros, y la tradición cristiana, es el nombre simbólico de Roma, y usado por escritores que querían evitar problemas con las autoridades imperiales. La fecha probable de su escritura es el año 63 o 64 de nuestra era. Ya entonces sabemos, ¿verdad?, que Pedro no está escribiendo desde la Babilonia, ¿verdad?, en Nabucodonosor, no, sino que llama, ¿verdad?, a la ciudad de Roma, ¿ya?, con este nombre, porque en la época había una fuerte, ¿verdad?, persecución contra la iglesia cristiana. Entonces, para no hacer mención, ¿verdad?, de Roma, si es que la carta llegaba a ser interceptada, ¿verdad?, por las autoridades, para que no se supiese, ¿verdad?, de dónde estaba siendo escrita, llama a la ciudad de Roma, ¿verdad?, de Babilonia, o sea, escrito desde Babilonia, dice. Ya, no propiamente tal, sino se refiere, ¿verdad?, a Roma, ¿ya? Y la fecha en que escribió entonces el apóstol Pedro esta carta fue en el año 63 o 64, ¿verdad?, después de
de Cristo. Esta fue entonces la fecha en que se escribió la epístola de primera de Pedro. ¿Ya? Entonces hemos visto que esta carta se escribe entonces desde Roma, ¿ya? En el año 63 o 64 después de Cristo. Destinatarios, ¿a quiénes fue dirigida, verdad, esta carta? A pesar de pertenecer al grupo de las epístolas generales, la primera carta de Pedro está dirigida a un grupo particular, los expatriados o extranjeros de la dispersión, ¿verdad? O de la diáspora. Conforme, ¿verdad? Vemos también en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1, y Santiago, capítulo 1, verso 1. Así como Santiago también le escribe, ¿verdad? A los expatriados, a los de la dispersión, aquellos cristianos que habían sido dispersos, ¿verdad? Por causa de la persecución. Pedro también, ¿verdad? Le escribe a los expatriados o extranjeros, ya que eran cristianos que se encontraban, ¿verdad? Dispersos por el Asia, ¿verdad? Menor, lo que es actualmente Turquía, ¿ya? Estos expatriados eran hebreos que vivían en el extranjero, en el mundo romano, especialmente de las 10 tribus del norte, desde época de la dominación siria, y en el extranjero recibieron el evangelio, o bien eran creyentes hebreos que debieron dejar su tierra para emigrar, empujados, ¿verdad?, por la persecución en contra del cristianismo. Sabemos, ¿verdad?, y nosotros leímos anteriormente en Hechos capítulo 8, cuando Esteban muere, la iglesia, ¿verdad?, en Jerusalén es perseguida y muchos fueron dispersos por el imperio, ¿verdad?, por Israel y por el imperio romano, ya, y se establecieron en otra ciudad. Entonces, el apóstol Pedro le escribe a estas personas que estaban también siendo perseguidas o que iban a ser, ¿verdad?, perseguidas. De todos modos, a pesar de ser hebreos de origen, los destinatarios de esta carta eran predominantemente también gentiles. Así que, aunque el ministerio primario de Pedro era entre los judíos, indiscutiblemente como Pablo, con los gentiles no era limitativo a cristianos de esa raza. ¿Ya? Nosotros conforme vemos acá, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro, ¿ya? Vamos a ver entonces que Pedro no se limita solamente, ¿verdad?, a escribirle a los judíos que habían abrazado el cristianismo, sino también, ¿verdad?, es una carta dirigida a los gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 1, 1 de Pedro, versículo 14, ¿ya? Pedro dice: como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿ya? O sea, aquí claramente le está hablando a gentiles, el tiempo de vuestra ignorancia. ¿Por qué gentiles específicamente? Porque a pesar, ¿verdad?, de los judíos no abrazar, ¿verdad?, a Cristo como el Mesías, pero tenían una luz, tenían el conocimiento, ¿verdad?, de la Escritura. Ahora los gentiles, ¿verdad?, estaban totalmente envueltos en las tinieblas de la ignorancia. Por eso el apóstol Pedro les dice acá, ¿verdad?, estando en vuestra ignorancia. O sea, que claramente se está dirigiendo ¿a qué? A un grupo de cristianos, ¿verdad?, gentiles. Esto lo podemos ver también en el capítulo 4 de 1 de Pedro, versículos 3 y 4. Dice así: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía y disipación, y abominable idolatría. O sea, aquí claramente le está nuevamente, ¿verdad?, haciendo mención de gentiles. ¿Por qué? Porque acá habla, ¿verdad?, de los gentiles que andan en lascivia, ¿verdad?, en orgía y abominables idolatría. O sea, ¿quiénes practicaban la idolatría? ¿Quiénes adoraban otros dioses? Eran los gentiles y no los judíos de la época. Ya los judíos de la época habían aprendido la lección durante los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. Por lo tanto, a los judíos de la época se les podía acusar de cualquier cosa, menos de idolatría. Entonces, claramente, ¿verdad?, la carta de 1 de Pedro no solamente va dirigida a cristianos judíos, sino también a gentiles, ¿ya? Recordemos también, como dije anteriormente, que el apóstol Pedro, ¿verdad?, tenía el ministerio de predicarle a los, ¿verdad?, judíos de la circuncisión. Y es por eso, ¿verdad?, que él en el libro de Hechos también se resiste cuando el Señor le muestra la visión de ir a la casa de Cornelio, ¿verdad?,
¿ya? O se resiste a comer de los animales inmundos, ¿verdad? Que el Señor le muestra en la visión. ¿Por qué? Porque él tenía como misión, ¿verdad? Sentía él en su corazón que tenía como misión predicarle, ¿verdad? A lo de la circuncisión, conforme vemos en Gálatas, ¿ya? Capítulo 2, versículo número 7. Capítulo 2, versículo número 7 dice: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué está hablando acá? El apóstol Pablo. Dice que a él, ¿verdad? Como apóstol se le había encargado el predicarle a los gentiles, a los de la incircuncisión, a los que no observaban la ley de Moisés. Pero en cambio a Pedro, ¿verdad? Se le había encargado predicarle a los de la circuncisión, a quienes observaban la Torá, a quienes observaban la ley de Moisés. Pero vemos acá, ¿verdad? Que esta epístola, ¿verdad? Del apóstol Pedro es una epístola general, cuyo mensaje, ¿verdad? No solamente va dirigido a los de la incircuncisión, sino también de los de la circuncisión, o sea, gentiles y judíos. Muy bien. Entonces, la epístola, ¿verdad?, va dirigida a estos dos grupos, ya, de extranjeros que vivían en la dispersación. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, vemos entonces que Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos ver acá entonces en el mapa donde están ubicadas, ¿verdad?, estas ciudades, ya en el Asia Menor, lo que era, ¿verdad?, parte también del Imperio Romano en la época, ya, como Capadocia, ¿verdad?, Cilicia, ya, Bitinia, Galacia, etc. Al comienzo de la carta se dice que va dirigida a la región norte y oeste de lo que hoy es Turquía, ¿ya? En Asia Menor, ¿ya? O sea, actualmente, ¿verdad?, estas ciudades que son mencionadas, ¿verdad?, por aquí por el apóstol Pedro, hoy actualmente, ¿verdad?, son Turquía, ¿ya? Lo que conocemos hoy en día, perdón, como Turquía. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas zonas representaban reinos antiguos. Si bien todas menos el Ponto habían llegado a ser también provincia romana, de una manera no del todo diferente a cómo los territorios de los Incas, Guaraní, Mapuche, Xipka, Maya, Azteca fueron afectados entre sí y después añadidos a España. ¿Ya? O sea, a medida que el Imperio Romano, ¿verdad?, iba avanzando, creciendo, las ciudades se iban añadiendo, ¿verdad?, al imperio. Lo mismo pasó con nosotros, ¿verdad?, cuando fuimos conquistados por los españoles. ¿Ya? Entonces, a estas ciudades, ¿verdad?, a estos reinos, iba dirigida la carta en la época, ¿verdad?, en que Pedro entonces escribe. ¿Ya? Siglo antes, el territorio había sido sede de los Hati o los hititas. Otros pueblos lo habían invadido, como los galos en Galacia, los persas, los grecos macedonios y luego los romanos. Bueno, toda esta región de Asia Menor, lo que ustedes ven ahí, ¿verdad?, lo que es hoy en día Turquía, antiguamente, y si ustedes ven las primeras clases de geografía bíblica, ¿ya?, de este curso, antiguamente, ¿verdad?, había existido acá un gran imperio, ya, de llamarlo así, porque fue así realmente. La propia arqueología lo ha comprobado, los estudios arqueológicos, ¿verdad? Existió un gran imperio, ¿verdad?, que fue el imperio de los Hati o los hititas. Ya, posteriormente, ¿verdad?, aparecieron hasta otros reinos, ¿verdad?, que fue Galacia, Bitinia, el Ponto, Capadocia, ¿ya? Pero estos Hati, ¿verdad?, o este imperio los hititas fueron, ¿verdad?, conquistados por entonces las invasiones, ¿verdad?, de los galos y de los persas, de los greco romanos y finalmente por los romanos. Pero a esta región, ¿verdad?, de Asia Menor es donde, ¿verdad?, Pedro dirige, Pedro apunta, ya le escribe esta carta de primera de Pedro. Motivo, ¿verdad?, de la escritura. ¿Por qué Pedro, ¿verdad?, escribe esta carta? Las circunstancias que vivían los cristianos en aquella época dentro del Imperio Romano eran indudablemente difíciles, no solo por la contracultura a la que ahora pertenecían, habiendo dejado la vida normal de los gentiles, y que le acarreaban problemas significativos, dice, sino también por el contraste entre su fe cristiana y el paganismo,
reinante que suponía para ellos una dura prueba. No obstante, la recomendación del apóstol es a someterse a las autoridades y honrarlas, a hacer bien y a servir a Dios con vidas agradables a Él. Así que el principal motivo era alentarle en medio de las pruebas, conflictos y persecuciones. ¿Ya? Entonces, Pedro, ¿verdad?, escribe esta carta de Primera de Pedro para poder incentivar ya a los hermanos que vivían tanto en Roma como en estas ciudades, ¿verdad?, que yo acabo de mencionarle, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos estaban, ¿verdad?, sufriendo persecución. Ya estaban sufriendo persecución. Se dice que en la época, ¿verdad?, en que Pedro escribe esta epístola, ¿verdad?, había una gran persecución por parte del emperador Nerón, el cual, ¿verdad?, quemó, ¿verdad?, una parte de la ciudad de Roma para reconstruirla nuevamente. O sea, la quemó por gusto, ¿verdad? Y como la gente comenzó a irse encima de él, ¿verdad?, comenzó a cuestionarlo, él no halló por nada mejor, ¿verdad?, encontrar un chivo expiatorio a quien echarle la culpa, y cuenta la historia, ¿verdad?, que le echa entonces la culpa a los propios, ¿verdad?, cristianos. Entonces se desata, amado hermano, ¿verdad?, una persecución, ¿verdad?, muy grande contra los cristianos. Muchos son presos, ¿verdad?, otros son llevados a la arena para ser matados por gladiadores. Algunos son quemados vivos como antorchas humanas, ¿verdad?, para iluminar los teatros, los anfiteatros, ¿verdad?, durante la noche. Otros son vestidos, ¿verdad?, con pieles de animales para ser devorados por los perros, etc. Había una persecución muy tremenda, muy grande. Y Pedro entonces escribe, ¿verdad?, esta carta para incentivar a los hermanos a mantenerse, ¿verdad?, firme en la fe, ya, constante sirviendo al Señor, y aún así, ¿verdad?, a someterse a las autoridades, ya, puestas por el Señor, ya. Entonces, este es el motivo, ¿verdad?, por el cual Pedro escribe esta epístola. El propósito entonces es ayudar a los lectores a que comprendan la obra de Dios, se entreguen voluntariamente al Santísimo, quien es a la vez proveedor de la gracia para salvar, frente a las experiencias de la vida, incluso las persecuciones. Sean conscientes de la esperanza viva y muestren su gratitud y lealtad a Cristo mediante su estilo de vida en todas las relaciones. El bautismo, ¿verdad?, simboliza su paso de muerte a vida, y la verdadera gracia de Dios hay que estar firme en ella. ¿Ya? Entonces, este es el motivo, ¿verdad?, por el cual el apóstol, ¿verdad?, Pedro, ¿verdad?, le escribe esta carta para poder darle aliento a los cristianos en medio de las pruebas, en medio de las luchas que estaban viviendo y que podían, ¿verdad?, venir contra ellos. ¿Ya? Carta que también, ¿verdad?, sirve para nosotros hoy en día, ¿verdad?, la cual nos incentiva, ¿verdad?, a servir al Señor, a mantenernos fiel a Dios, ¿verdad?, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades. Bien, vamos a hacer una hipnosis, ¿verdad? Vamos a hacer una exegesis, ¿verdad?, de algunos pasajes importantes dentro de la carta de Primera de Pedro. Lógicamente yo no puedo, ¿verdad?, en una clase hablar sobre todo el material porque nos llevaría, ¿verdad?, varias clases, pero voy a, apuntar, ¿verdad?, y tocar sobre algunos puntos importantes, ¿ya?, dentro de los 5 capítulos que tenemos de esta carta maravillosa, ¿ya? Yo les incentivo y les desafío, ¿verdad?, que lean ya esta carta de 1 Pedro para que ustedes puedan entender mejor qué es lo que Pedro, ¿verdad?, quiere comunicar a la iglesia perseguida en aquella época. Es importante que ustedes lean los 5 capítulos de esta epístola, ¿verdad?, para que puedan entender entonces mejor la clase. Hipnosis 1, página 10 de nuestro material. Ya vemos acá entonces después la salutación, ¿verdad?, o el saludo con el cual comienza entonces la epístola de Pedro en el capítulo 1, verso 1. Ya la epístola nos invita a considerar, dice, la relación del creyente con sus 3 esferas lógicas, ¿verdad?, que son Dios, los demás, la sociedad en la cual vive y el hogar y la iglesia. Entonces, después de la salutación, ¿verdad?, de Pedro presentarse a la iglesia como apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, el apóstol Pedro, ¿verdad?, entonces invita a sus lectores a considerar la relación que tiene que tener, ¿verdad?, el cristiano, el Hijo de Dios, ¿verdad?, en estas 3 esferas, que son la relación que tiene que tener con Dios y con lo demás,
ya con la sociedad en la cual vive y el hogar y la iglesia. ¿Ya? Punto número 1, entonces, el creyente en relación con Dios. ¿Cuál debe ser, verdad, la relación de Dios, del creyente, verdad, el cristiano o el hijo de Dios con Dios? Vemos al lado derecho, entonces, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, esta es nuestra relación, ¿verdad? ¿Ya? En primer lugar, ¿verdad? Nosotros fuimos elegidos. Tenemos que entender, ¿verdad?, que cada uno de nosotros fuimos elegidos por el Señor, según la presencia de Dios. ¿Ya? O sea, el Señor, ¿verdad?, nos eligió para ser parte de su pueblo. Para algunos, ¿verdad?, esto significa que Dios sabía quién iba a creer y por ese, ¿verdad?, preconocimiento eligió a la persona quien tiene libertad de escoger. ¿Ya? O sea, hay algunos que creen, ¿verdad?, y que dicen, algunos teólogos, ¿verdad?, interpretan este texto así, ¿verdad?, como que Dios nos eligió desde antes. ¿Ya? Desde antes que todas las cosas, ¿verdad?, fuesen creadas, Dios a nosotros ya nos tenía, ¿verdad?, elegido, escogido. Y esto también es verdad, porque Dios es omnisciente, ¿ya? Conoce el pasado, el presente y el futuro. Ya con esto yo no estoy dando, ¿verdad?, lugar a la doctrina de la predestinación, de que Dios tiene, ¿verdad?, predestinado a algunos para salvación, otros para muerte, no. Pero Dios sí nos escogió, ¿verdad?, y nos conocía desde antes que todas las cosas fuesen creadas, fuesen hechas. ¿Ya? Por eso dice acá, ¿verdad?, para algunos significa que Dios sabía quién iba a creer y por ese preconocimiento eligió a la persona. Quien tiene, ¿verdad?, la libertad de escoger, o sea, de decidir si sirve o no sirve a Dios. ¿Ya? Por eso acá el apóstol Pedro comienza, ¿verdad?, en el versículo 2 diciendo, elegidos según la presencia de Dios. ¿Ya? Usted fue elegido, fue escogido, ¿verdad?, desde antes de que todas las cosas, ¿verdad?, fuesen creadas. Ahora cabe a nosotros, ¿verdad?, aceptar o rechazar esta elección, ¿verdad? Ahora, Dios cuando elige, ¿verdad?, elige a personas muertas, ¿ya?, sin posibilidad de escoger ser salvo o salva. Y esto es bíblico. Vemos en Efesios capítulo 2, vamos allá, Efesios capítulo 2, cuando hablo de muerte, ¿verdad?, estoy hablando de muerte espiritual, de personas muertas espiritualmente. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya? Entonces cuando Dios escoge, elige, ¿verdad?, a personas que están muertas espiritualmente, ¿para qué? Para darle vida. ¿Ya? Entonces esta es la relación, ¿verdad?, que nosotros tenemos con Dios, la relación del creyente con Dios, una relación, ¿verdad?, de cristianos, ¿verdad?, que son escogidos, elegidos por el Señor. Dice Pedro también en el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Ya? Es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien nos llama, ¿verdad?, que nos escoge y que en verdad nos santifica, porque Él es Dios. ¿Ya? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el Espíritu que nos separa. ¿Ya? El Espíritu de Dios, ¿verdad?, es el Espíritu que nos convence. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu, ¿verdad?, que nos guía también. ¿Ya? Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, que tiene el Espíritu Santo dentro del llamado del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo es importante. Dios nos escoge, ¿verdad?, pero es el Espíritu Santo quien nos separa. ¿Ya? Nos santifica, nos separa del mundo, del pecado. ¿Ya? Nos convence también. Él es el que nos redarguye, ¿ya?, de pecado. Y también, ¿verdad?, que nos guía. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es nuestra relación, ¿verdad?, ¿verdad?, entre el creyente con Dios. Una relación, ¿verdad?, de escogidos. Una relación, ¿verdad?, que se lleva a cabo a través de ¿qué? A través del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí también esta carta, ¿verdad?, sobre Primera de Pedro, también esta carta el apóstol Pedro nos habla sobre un fundamento sólido. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en el capítulo número 2, ¿ya? En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice, acercándolos a él piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinadas. Entonces dice acá Pedro, ¿verdad?, acercándonos a él, la piedra viva, la piedra, ¿verdad?, angular, escogida. Miren, esta piedra, ¿verdad?, que es Jesucristo, es una piedra, dice, viva. Es una piedra, ¿verdad?, angular, que es la piedra, ¿verdad?, principal de la edificación. Sabemos que en la época, ¿verdad?, cuando se construían las puertas, principalmente las casas, ¿verdad?, la última piedra, ¿verdad?, que se colocaba era la piedra angular, la piedra principal, la que sostenía todo el peso de la estructura. O sea, Jesucristo, ¿verdad?, es la piedra principal, es la piedra angular, y es la piedra, ¿verdad?, preciosa, escogida. Y fuera de eso, ¿verdad?, es una piedra viva, es una piedra, ¿verdad?, que sirve de fundamento, sobre la cual, ¿verdad?, el edificio, la iglesia, que es usted, yo, ya está sostenida, está fundada. Toda la iglesia, ¿verdad?, está fundada sobre esta roca, sobre esta piedra, que es Jesucristo. Y aunque el diablo, ¿verdad?, ha tratado de, ¿cuánto se llama?, derribarla a través de los siglos, por medio de persecución, ya, por medio, ¿verdad?, de cuánto se llama, de calumnia, no ha podido. ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre la piedra que es Cristo. Y es lo que Pedro le estaba transmitiendo a los cristianos de la época. Le está diciendo: hey, el fundamento de usted, ¿verdad?, está en un fundamento sólido, está firme en un fundamento sólido que es una roca, ¿verdad?, que es Cristo, que es la piedra viva, la piedra angular, escogida, preciosa. ¿Ya? Y este simbolismo, ¿verdad?, esta metáfora que Pedro usa acá, ¿verdad?, de la piedra, no es nuevo. Vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que los profetas ya comparaban a Dios, ¿verdad?, simbólicamente, ¿verdad?, o metafóricamente, con una roca, con una piedra. El Señor como roca, ¿verdad?, es una expresión común en las partes poéticas del Antiguo Testamento, empezando en Deuteronomio capítulo 32, verso 4. En el desierto donde no hay árboles, una roca ofrece albergue el sol, el viento y la arena movediza, y puede ser señal para ubicarse. Pero aquí hay un énfasis un tanto diferente. Como en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, hay una roca espiritual que los seguía, y la roca, dice, era Cristo. Aquí es una roca o piedra viva. ¿Ya? Entonces vemos de que la costumbre, ¿verdad?, de comparar a Dios con una roca firme, ¿verdad?, estable, no es nueva, viene del Antiguo Testamento. Entonces nosotros, ¿verdad?, Pedro dice, ¿verdad?, Él es la piedra viva, la piedra angular, dice. Y ustedes también, ¿verdad?, son edificados como piedra, dice Pedro. Ya, nosotros también somos piedra porque somos parte del edificio que es la iglesia. ¿Ya? Usted y yo también somos piedra y somos parte, ¿verdad?, de este edificio que es Cristo, que es la iglesia. Ahora, un ladrillo, ¿verdad?, una piedra sola no tiene ningún valor. Para que la piedra, ¿verdad?, pueda tener valor y utilidad, tiene que estar unida a otras piedras. Por eso el cristiano, ¿verdad?, tiene que estar unido a una comunidad. Por eso que un cristiano tiene que ser parte de una iglesia. Un pastor tiene que ser parte, ¿verdad?, de una denominación, de una iglesia. No puede, ¿verdad?, andar solo por la vida, porque una piedra sola, ¿verdad?, no hace la diferencia. Tiene que estar unida con las otras piedras para ser edificada. ¿Ya? Estamos viendo, ¿verdad?, la relación entre el creyente y Dios. Ahora, aquellos, ¿verdad?, que no creen en el Señor, aquellos, ¿verdad?, que persiguen la iglesia, aquellos que se oponen a la iglesia, ¿verdad?, tropiezan, como dice acá el apóstol Pedro en el versículo 8. Tropiezan, ¿verdad?, con la roca que les hace caer. ¿Ya? Tropiezan, ¿verdad?, en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. ¿Ya? O sea, quien quiera, ¿verdad?, desobedecer a Dios, quien quiera, ¿verdad?, no servir a Dios, levantarse contra la iglesia, está golpeando su cabeza, ¿verdad?, contra una roca, contra una pared. Por eso vemos que muchos, ¿verdad?, caen y no prevalecen contra la iglesia, y la iglesia sigue existiendo a través, ¿verdad?, de los años y de los siglos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está fundada sobre ya esta piedra viva que es Jesucristo.
El apóstol Pedro, también en esta epístola, ¿verdad?, les habla sobre el propósito por el cual, ¿verdad?, son probados. En el versículo 6 dice, lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recuerden ustedes que los destinatarios, ¿verdad?, de esta carta son cristianos que están siendo perseguidos, cristianos que están pasando, ¿verdad?, por una persecución, cristianos que están siendo perseguidos, ¿verdad?, por el emperador de la época, del momento, que era Nerón. ¿Ya? Y aquí Pedro, ¿verdad?, le escribe con este propósito, de alentarlo y de mostrarle, ¿verdad?, cuál es el propósito por el cual están siendo probados, en los cuales vosotros alegráis, dice, aunque por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, ¿cuáles son las características, ¿verdad?, de esta prueba? En el presente, breve y por un poco de tiempo. O sea, Pedro le está diciendo, ¿verdad?, es necesario que sean probados, pero esta prueba, ¿verdad?, es por breve espacio, es por un poco de tiempo. O sea, no es eterna en el tiempo, sino que por un tiempo. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender como hijos de Dios, hermanos, que el Señor nunca va a colocar arriba de nosotros, ¿verdad?, una carga o una prueba que no podamos soportar. Todas las pruebas, ¿verdad?, son por un breve tiempo, por un poco lapso, ¿verdad?, de tiempo. Dice Pedro, si es necesario, y lo es, ¿ya?, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario. A veces las pruebas, ¿verdad?, son necesarias, conforme Hebreos capítulo 12, versos 6 al 11. A quien Dios ama, ¿verdad?, disciplina, y a quien toma por hijo, ¿verdad?, lo corrige. A veces las pruebas son necesarias para purificarnos, para enseñarnos, ¿ya? A veces Dios hace que la iglesia pase por persecución, que sea perseguida por el mundo, ¿ya?, para poder, ¿verdad?, ser purificada. Pero debemos estar seguros de que el sufrimiento venga por causa de la justicia y no por nuestra imprudencia, dice Pedro. Tampoco hemos de buscar la aflicción pensando que así ganamos mérito delante de Dios. Por eso Pedro dice, si es necesario. ¿Ya? Tenemos que cerciorarnos, ¿verdad?, de que si estamos siendo probados, ¿verdad?, sea por causa de la justicia, sea por causa, ¿verdad?, de nuestra fe, por causa de ser cristiano, de no ir, ¿verdad?, en contra de la corriente, ¿verdad?, o a favor de la corriente del mundo, sino en contra. Pero que no estemos, ¿verdad?, pasando por pruebas y padeciendo por meternos, ¿verdad?, en cosas que no debemos o porque hemos pecado. Pero si estamos sufriendo, ¿verdad?, por causa de la justicia, si estamos sufriendo por causa del nombre de Cristo, somos bienaventurados y no debemos entristecernos. Entonces el apóstol Pedro, ¿verdad?, le muestra en esta carta a sus hijos, ¿verdad?, en la fe, a quienes le está escribiendo, ¿verdad?, que a veces somos probados con propósito. También, ¿verdad?, dice Pedro que somos alimentados por la palabra. Verso 23, el capítulo 1 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire qué privilegio. Dice que somos renacidos. Dios nos hace nacer, ¿verdad?, no de simiente corruptible. Cuando habla, ¿verdad?, acá de simiente, ya está hablando, ¿verdad?, de la palabra, ¿verdad?, en hebreo, zerá, que quiere decir, ¿verdad?, disculpen la palabra, ¿verdad?, semen, ya, el cual se une con el óvulo, ¿verdad?, y crea una vida. Entonces cuando Pedro dice acá, ¿verdad?, siendo renacido, no de simiente, zerá, corruptible, ¿verdad?, de hombre, sino de una simiente, ¿verdad?, incorruptible, la cual, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ¿verdad?, y escuchamos la palabra de Dios, Dios nos hace renacer, ¿ya?, como una nueva criatura, pero no de simiente corruptible, no por intervención de hombre, sino es el propio Dios que usa, ¿verdad?, la palabra del Señor. Ahora, ¿en qué sentido se realiza esta obra redentora? Por medio de la palabra de Dios, dice. Pues bien, como dice en el versículo 25, es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? O sea, Dios cogió, ¿verdad?, este medio y decidió que por medio de este medio de la predicación de la palabra, las personas, ¿verdad?, fuesen renacidas, pudiesen, ¿verdad?, tornarse hijos, hijas del Señor. No existe otro medio. Así lo está diciendo Pedro acá, siendo renacidos no por simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 130, dice,
La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿verdad? La exposición de la palabra, ella nos alumbra y nos hace, ¿verdad?, renacer. Para poner énfasis en su potencia, el apóstol cita también, ¿verdad?, aquí, Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8, el cual dice, ¿verdad?, que se seca la flor, ¿ya? Y todas las cosas pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces el cristiano, ¿verdad?, es alimentado por la palabra de Dios y como niño recién nacido debe desear, ¿verdad?, la leche no adulterada, dice Pedro, de la palabra del Señor. Debe desear, ¿verdad?, ser alimentado por la palabra. Es por eso que tenemos que congregarnos. Es por eso que tenemos que participar de los medios de gracia. Y recibir, ¿verdad?, la palabra no adulterada. Ya, o sea, tiene que ser una leche, ¿verdad?, 100% natural. Una palabra, ¿verdad?, que sea pasada por el fuego, ¿verdad?, el escrutinio de Dios, ¿verdad?, a través de la oración, de la meditación de la Escritura. Y nuestro oído también, ¿verdad?, tienen que tener la capacidad de discernir cuando es palabra de Dios, ¿verdad?, o cuando es una herejía, o cuando es un engaño. ¿Ya? Vemos también que Pedro, ¿verdad?, les habla en esta epístola acerca del creyente, ¿verdad?, y su relación también con los demás. No solamente, ¿verdad?, con Dios, sino también su relación, ¿verdad?, con los demás. ¿Cómo debe ser la relación, ¿verdad?, con los demás a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 4? Versículo 9 dice el capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya aquí Pedro, ¿verdad?, nos está mostrando, y le está mostrando a los creyentes de la época, ¿verdad?, que tenemos una posición inigualable. En el versículo 10 dice, ¿verdad?, versículo 10, el origen, ¿verdad?, de este pueblo, ¿verdad?, es un origen santo. Linaje escogido nos llama a Dios, ¿verdad? Familia, raza separada. O sea, Dios está usando, Pedro aquí está usando, ¿verdad?, una cita también del Antiguo Testamento. Dios también en el Antiguo Testamento le había dicho a su pueblo Israel, ¿verdad?, que ellos serían un pueblo especial por sobre todos los otros pueblos. Y aquí, ¿verdad?, Pedro vuelve nuevamente a recalcar esto para el pueblo de Dios, para la iglesia, ¿verdad? Ustedes no son cualquier pueblo. Ustedes tienen un origen santo, ¿ya? Son un linaje, ¿verdad?, escogido, son de otro pedigrí, le está diciendo, ¿verdad? Son una familia, una raza separada. Y el oficio de ustedes, ¿verdad?, es un oficio santo, dice Pedro. Real sacerdocio. Compartimos el sacerdocio celestial del Señor. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice Apocalipsis. Y aquí el apóstol Juan, ¿verdad?, confirma estas palabras de Pedro. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Otra traducción dice: y nos hizo un reino, ¿verdad?, y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos hizo eso. ¿Ya? Fue el oficio que nos entregó. Somos, ¿verdad?, tenemos un origen santo, un linaje escogido. Somos de una familia, una raza separada, diferente. Por eso que el mundo no nos quiere, nos odia. Tenemos un oficio santo, real sacerdocio. Dios nos puso, ¿verdad?, como sacerdotes para poder ofrecer sacrificios espirituales a Dios a través de la oración, de la alabanza. La práctica santa, ¿verdad?, nación santa. Gente apartada, somos un pueblo apartado, diferente. Por eso le decía yo anteriormente, somos un pueblo diferente, santificado, ¿ya? La palabra, ¿verdad?, santo, ya en hebreo es kadosh, quiere decir, ¿verdad?, consagrado. Y en el griego, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento quiere decir, ¿verdad?, diferente. Somos un pueblo, ¿verdad?, diferente. Pertenencia santa, pueblo, adquirido, dice. ¿Ya? Que es la palabra griega, ¿verdad?, de perímetro, algo que rodea, un lindero, un vallado. ¿Ya? O sea, Dios, ¿verdad?, nos adquirió y nos cercó, nos rodeó. Estamos protegidos por el Señor, adquirido por Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Cómo nos adquirió Cristo? A través, ¿verdad?, de su sangre preciosa, derramando su sangre. Comprado por precio. Propiedad, ¿verdad?, privada de Dios. Un compromiso ineludible para que anunciéis, dice, porque hemos alcanzado su misericordia. ¿Ya? O sea, el Señor, ¿verdad?, nos escogió como una raza
como una familia separada, ¿verdad? Nos dio un oficio de ser sacerdote en su reino, ¿ya? Nos adquirió a precio de sangre, ¿ya? Nos adquirió, ¿verdad?, a gran precio, pero con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios a usted, ¿verdad?, lo escogió, lo apartó, lo llamó con un propósito, ¿ya? De que usted sea sacerdote que construya puente, ¿ya? Interesante que la palabra sacerdote en latín, ¿verdad?, quiere decir, la palabra sacerdote, ¿verdad?, es pontífice, que quiere decir, ¿verdad?, que significa constructor de puente. Eso significa en latín, ¿verdad?, la palabra sacerdote, aquel que construye puente. O sea, Dios usted lo tiene, ¿verdad?, para construir puentes entre el hombre que no conoce a Dios, ¿verdad?, y Dios. Sabemos, ¿verdad?, que el pecado ha abierto una brecha entre Dios y el hombre, pero nosotros estamos, ¿verdad?, puestos como sacerdotes para construir puentes y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Era lo que Pedro le decía, ¿verdad?, a los cristianos de la época. Esa tiene que ser nuestra relación entre los demás, ¿verdad?, que no conocen al Señor. Pedro también, ¿verdad?, a pesar de la persecución de la época, les manda, ¿verdad?, a ellos a someterse a los superiores, a las autoridades superiores. Mire, hermano, los cristianos de la época estaban siendo perseguidos. Nerón, ¿verdad?, se levantó contra la iglesia, pero aún así Pedro les manda y les dice, ¿verdad?, sométanse a las autoridades superiores. Vamos allá, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13 dice. ¿Ya? Veamos. Capítulo 2, verso 13. Dice: por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. O sea, Pedro está diciendo, ¿verdad?, no alimenten ese espíritu, ¿verdad?, de anarquía, de no querer someterse a nadie, de no querer, ¿verdad?, obedecer a nadie. Hoy en día, ¿verdad?, tenemos muchos cristianos, hermanos, anárquicos, que no quieren someterse, ¿verdad?, a un pastor, no quieren someterse a la autoridad, ¿ya? No quieren someterse, ¿verdad?, a las leyes. Encontramos cristianos, hermanos, protestando. Para mí inconcebible, hermano, un cristiano que ande quemando semáforos, que ande protestando. Cuando hay protestas, encendiendo, ¿verdad?, qué sé yo, neumáticos en la calle, tirándole piedra a micro, quebrando cosas. Es inconcebible. Porque no es el espíritu, ¿verdad?, de Cristo. El Señor nosotros nos manda a someternos a las autoridades. ¿En qué momento, verdad, nosotros no debemos someternos? No debemos someternos, ¿verdad?, cuando nos manden a negar a Cristo. Como lo hicieron con muchos cristianos en la época en que Pedro escribió. ¿Ya? Cuando los mandaban, ¿verdad?, a quemarle muñeco al César, incienso al muñeco al César y negar a Cristo. Ahí no se sometían y iban a la muerte. Pero los demás, ¿verdad?, tenían que someterse. Someterse, ¿verdad?, a las leyes, a las autoridades de la época, que eran tiempos difíciles. En un principio, ¿verdad?, la iglesia cristiana no era perseguida en Roma. ¿Por qué? Porque se creía que la iglesia cristiana, ¿verdad?, era una derivación del judaísmo. Se confundía con el judaísmo. Pero después, con el tiempo, ¿verdad?, las autoridades romanas se dieron cuenta que entre los judíos y los cristianos había una diferencia. Y ahí comenzó la persecución contra la iglesia, contra esta nueva secta. Pero aún así, Pedro le dice, sométanse a las autoridades. Dice acá, siendo el fundamento para obedecer, someterse a las autoridades, porque son establecidas por Dios. Así dice Romanos capítulo 13, verso 1 a 2. Pablo dice también y reconoce que toda autoridad, ¿verdad?, por mucho que nos guste o no nos guste el presidente, son establecidas por Dios. Y resistirle es resistir al Señor mismo. Cuando yo resisto, ¿verdad?, a la autoridad, cuando yo resisto, ¿verdad?, al presidente, cuando yo resisto, ¿verdad?, a un gobernador, a un policía, etcétera, o a un pastor, ¿verdad?, a una autoridad eclesiástica, yo estoy resistiendo a Dios. Simplemente así, llanamente. Por lo tanto, no es cuestión de pérdida de dignidad, sino de obediencia, independientemente de cómo ejerzan la función. ¿Ya? La demanda es a toda institución, autoridad humana. El propio Jesús, ¿verdad?, se sometió a ella. Vemos que el propio Jesús manda, ¿verdad?, y dice, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. De la honra, ¿verdad?, que Dios se merece, pero también, ¿verdad?, obedezca al César. ¿Ya?
Entonces, esta es la relación, ¿verdad?, entre el creyente y los demás, y el mundo, ¿ya? Bien, otro pasaje, ¿verdad?, que es bien polémico, ¿ya? Y muchas veces, ¿verdad?, se ha prestado para muchos tipos de cosas. Lo encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versos 19 y 20, que habla acerca de estos espíritus encarcelados a quienes Jesús les predicó, dice. Capítulo 3, versos 19 y 20, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Se ha especulado mucho, ¿verdad?, por qué Jesús fue al infierno a predicarle a estos espíritus. ¿Quiénes son estos espíritus? Hay algunos comentaristas, ¿verdad?, que dicen que son los ángeles, ya, que se rebelaron contra Dios y que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres allá en el libro de Génesis, ya, de los cuales nacieron entonces los nefilim, los gigantes. Pero ¿quiénes son en realidad, verdad? Mirando este versículo, ya, 19 y 20, el capítulo 3, analizándolo bien, ¿verdad?, podemos, ¿verdad?, ver quiénes son estos espíritus encarcelados a los cuales, ¿verdad?, Jesús descendió a las partes más profundas para predicarle, al Hades. Pedro está diciendo aquí que actualmente aquellas personas que desobedecieron en la generación de Noé son espíritus encarcelados. O sea, estas personas, estos espíritus a los cuales Jesús les fue a predicar, ¿verdad?, son personas de la época de Noé, cuando Noé estaba construyendo, ¿verdad?, el arca. ¿Por qué? Porque después de ello, rechazar la palabra de Dios en la boca de Noé, todos fueron ahogados. Dios envió un gran diluvio y acabó con el mundo antiguo. Es decir, actualmente las personas que desobedecieron a Dios en los días de Noé, ahora mismo están en el infierno, esperando la resurrección final, cuando serán lanzados definitivamente al lago de fuego y azufre, para ser atormentados por los siglos de los siglos. ¿Ya? O sea, estas personas entonces, estos espíritus encarcelados que están ahí, ¿verdad?, esperando la resurrección, ¿ya?, no son ángeles. Son, ¿verdad?, personas antidiluvianas, ¿ya?, que vivieron antes del diluvio, que Noé, ¿verdad?, les predicó, Noaj les predicó la palabra, ellos desobedecieron y murieron ahogados. Entonces existen dos interpretaciones. Posiblemente, ¿verdad?, Jesús baja a los infiernos para darle a ellos la sentencia, porque no existía una sentencia, para darle la sentencia a ellos, de que ellos, ¿verdad?, finalmente van a ser lanzados al lago de fuego para ser destruidos. O hay otra línea de interpretación que dice que Jesús, ¿verdad?, fue a darles una segunda oportunidad, a predicarles la palabra para que ellos se arrepintiesen y fuesen salvos. ¿Ya? Sé lo que están pensando, ¿verdad? Sé lo que muchos dicen, ¿verdad?, que no hay segunda oportunidad, pero yo quiero decirle que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amplia misericordia. De amplia misericordia. Y nosotros nunca debemos limitar la misericordia de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, ¿verdad?, si Jesús les fue a predicar, ¿verdad?, para darles la sentencia final, o Jesús fue a predicarle, ¿verdad?, para darles una segunda chance. El hecho es que dice acá el apóstol Pedro, ¿verdad?, que Jesús bajó a las profundidades, ¿ya?, y les predica a estos espíritus que están ahí encarcelados esperando la resurrección. Pedro lo que está diciendo a la iglesia perseguida de Asia Menor es: hermano, ánimo, sed fieles a la palabra como nuestro hermano Noé, porque de la misma manera o forma que Dios respaldó a Noé y castigó a sus enemigos, así también os ayudará a vosotros. ¿Ya? O sea, aquí nunca perdamos el foco, nunca nos olvidemos, ¿verdad?, que Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida. Bien, también hay, ¿verdad?, algunos consejos para las esposas. En el capítulo 3, verso 1 al 6, Pedro dice, ¿verdad?, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Ya? La situación de la mujer en la época, ¿verdad?, era complicada. Según me gusta mucho el comentario de William Barclay, ¿verdad?, y que decía que las mujeres en la época, ¿verdad?, no tenían derecho a voz ni voto.
las feministas hoy en día, ¿verdad?, se revolcarían, hermano, en la tumba al escuchar esto, pero esa es la realidad. Las mujeres en la época, ¿verdad?, del apóstol Pedro, principalmente en Roma, ya eran un mero objeto. Era un mero objeto, no podía andar en la calle sin la autorización de su esposo. El esposo podía, ¿verdad?, separarse de ella cuando quisiera. Entonces imagínese usted ahora cuando una mujer de esta verdad viniese a convertirse al Señor, viniese a conocer al Señor. Era una situación difícil, porque ella dependía totalmente de su esposo. Era más fácil, ¿verdad?, que un esposo que se convirtiese, trajese toda su familia a la presencia del Señor y que todos sirviesen, de que una mujer, ¿verdad?, se convirtiese y que su esposo y toda su familia la siguiesen. ¿Ya? Esto muchas veces, ¿verdad?, era causal también de separación. Porque la esposa se convertía, ¿verdad?, y el esposo no quería seguir sirviendo a los dioses romanos, entonces la abandonaba. Pero aún así Pedro, ¿verdad?, manda a las mujeres, ¿verdad?, entonces a someterse, ¿ya?, a obedecer a sus maridos. O sea, no levantarse ahora porque es cristiana, ¿verdad?, no rebelarse, ¿ya? La situación de la mujer al convertirse era difícil, porque ellas debían profesar la misma fe de sus esposos. Si no, eran consideradas como infieles a ellos y a su religión pagana, para que por medio de su conducta alcancen a sus esposos, sin necesidad de hablar. Más importante que las palabras dichas es la conducta diaria, porque a través de ella se puede predicar el Evangelio. ¿Ya? O sea, aquí, ¿verdad?, lo que Pedro le está diciendo a las mujeres, ¿verdad?, es que no se rebelen, sino que se ganen a su esposo, ¿verdad?, por medio de su testimonio. Porque como dice acá, ¿verdad?, a veces el testimonio, la conducta habla mucho más que las palabras. Y este mensaje se aplica hoy también, ¿ya?, para las mujeres que conocen al Señor, ¿verdad?, y que cuyos maridos no son cristianos. También habla, ¿verdad?, en el capítulo 3, versículo 4, del 3 al 4, ¿verdad?, sobre las vestimentas. Vuestro atavio no sea el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Ya? Como decía anteriormente, ¿verdad?, las esposas en la época no estudiaban, no tenían mucho que hacer, entonces muchas, ¿verdad?, se dedicaban el tiempo completo, como dice William Barclay en su comentario, a peinarse, pintarse, adornarse, ¿ya? Ocupaban, ¿verdad?, casi toda su vida en eso. Entonces aquí Pedro, ¿verdad?, les dice que también, ¿verdad?, no se dejen dominar por esto, que no se dejen, ¿verdad?, dominar por la vanidad, ¿ya? Le habla sobre la importancia, ¿verdad?, del adorno, ¿verdad?, pero del adorno interno, del corazón, más que del externo. La vestimenta, ¿verdad?, le dice Pedro, ¿verdad?, vuestro atavio, que viene la palabra griega cosmos, ¿ya?, o vuestro adorno, de la palabra cosmos, ¿verdad?, de ahí deriva, ¿verdad?, de la palabra cosmos, la palabra también cosmético. No debe ser el externo, dice, sino el del corazón. O sea, lo que Pedro le está diciendo acá, ¿verdad?, preocúpense no tanto, ¿verdad?, de adornar su parte externa, su parte exterior, ¿ya?, sino preocúpense, ¿verdad?, de que su corazón esté adornado con la presencia de Dios, con la palabra del Señor, ¿ya? Porque uno de los propósitos, ¿verdad?, de la vestimenta es ocultar la desnudez, pero no, ¿verdad?, puede ocultar o tapar la desnudez del corazón. Ahora, Pedro también, ¿verdad?, no está diciendo con esto, ¿verdad?, que la mujer no puede arreglarse, que la mujer, ¿verdad?, no cuide, ¿verdad?, de su persona, ¿ya? Los cristianos deben vestirse bien, no pueden ser dejados o descuidados en esto, debiendo evitar todos los excesos en cuanto a modas o marca. ¿Ya? O sea, el cristiano, la cristiana, ¿verdad?, o el Hijo de Dios también no puede descuidar su presentación, su higiene. ¿Ya? No porque yo sea cristiano ahora, ¿verdad?, no me voy a arreglar más. No porque ahora sea cristiana, ¿verdad?, voy a, ¿verdad?, volverme una bruja. Toda chascona, ¿verdad?, sin arreglar mi pelo, qué sé yo, sin pasar realmente una tinta, una pintura en el pelo, ¿verdad? De vez en cuando una manita de gato, ¿verdad?, con una pintura, qué sé yo, con un aro, que deje de usar un aro. No está diciendo Pedro eso. Lo que está diciendo, ¿verdad?, es que no enfoquemos nuestra vida, ¿verdad?, enteramente en esto, ¿ya? Sino que nos preocupemos, ¿verdad?, también de adornar nuestro interior, nuestra alma,
¿ya? Nuestro espíritu a través de la oración, de la palabra del Señor. Pero nos está diciendo, ¿verdad?, que se descuiden. Esto también muchas veces ha sido motivo, ¿verdad?, de separación en los matrimonios, ¿ya? De infidelidad. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer, ¿verdad?, se descuidan, ¿ya? Y pensando, ¿verdad?, que tienen que solamente agradar a Dios, ¿verdad?, y descuidan a su esposo y descuidan a su esposa, ¿ya? Y después de un día de trabajo, ¿verdad?, el esposo llega a la casa, ¿verdad?, y encuentra a la mujer toda chascona, como una bruja, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, tenemos que, ¿verdad?, tener cuidado con esto y tiene que haber un equilibrio. Consejo, ¿verdad?, que el apóstol Pedro está dando acá entonces a los cristianos de la iglesia de Roma. A los esposos también les escribe, ¿verdad? Versículo 7, el capítulo 3. Vosotros, marido, igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice. Qué importante es esto. Con igualdad. No solo la esposa tiene obligaciones, los esposos también, igualmente. ¿Ya? No es que verdad sean iguales, pero también tienen otras obligaciones los esposos. Conviviendo, dice, cohabitar, vivir con ella, haciendo referencia sin duda a algo más que el simple hecho de estar juntos, sino a todas las áreas de la convivencia, ¿ya? Las áreas de la convivencia, ¿verdad?, son muchas. Con sabiduría, dice, con comprensión, ¿ya? El marido tiene que ser comprensivo con su esposa, ¿ya? No podemos ser de verdad personas que no comprenden. Debemos lograr, verdad, pedirle a Dios, al Señor, cada día en oración, que nos ayude a tratar de comprender a nuestra esposa, por qué de repente, ¿verdad?, están pasando por momentos difíciles, por qué esos cambios hormonales de repente, ¿verdad? Con honor, dice, ¿ya? Que viene la palabra griega que quiere decir valioso, con respeto, teniendo en cuenta, ¿verdad?, su mayor fragilidad. Todos somos frágiles, ¿verdad?, pero la mujer es más frágil. Es lo que está mostrando acá, ¿verdad? Aunque las feministas hoy en día, ¿verdad?, quieran igualarse al hombre y decir de que ellas son igual que el hombre, ¿verdad? Eso no es verdad, sabemos que no es verdad. Sabemos que el hombre tiene una estructura y que la mujer tiene otra. El hombre, ¿verdad?, está hecho para soportar más peso, para soportar, ¿verdad?, más carga. Ya la mujer es más frágil. No estoy queriendo decir, ¿verdad?, que la mujer, ¿verdad?, es una debilucha, no, pero sabemos que estructuralmente, ¿verdad?, físicamente, hasta psicológicamente, ¿verdad?, la mujer es diferente al hombre. Cuando Pedro, ¿verdad?, dice vaso frágil, quizás es una referencia no a su condición también física, sino a su debilidad frente al engaño también. Recordemos, ¿verdad?, que Satanás engañó a la mujer en el Edén. Fue más fácil, ¿verdad?, buscó el punto más débil. Y esto la propia Escritura lo confirma. Entonces el hombre está ahí, ¿verdad?, ¿para qué? Para proteger a la mujer, ¿ya? El esposo está para protegerla, para convivir con ella, ya con sabiduría, tratándola, ¿verdad?, como vaso más frágil. Usted no puede agarrar una copa de esta de champán, ¿verdad?, que son más frágiles, con toda la fuerza y apretarla con la mano, porque se va a quebrar. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con su esposa. No podemos ser machistas, ¿verdad?, querer imponer solamente nuestro pensamiento, nuestro deseo. También, ¿verdad?, hay una exhortación acá en el capítulo 5, verso 1 al 4, ¿verdad?, para los ancianos, para los que están encargados, ¿verdad?, frente a la obra. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, dice la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, dice, sino por voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No está acá hablando, ¿verdad?, los ancianos, no está hablando, ¿verdad?, los ancianos en edad, sino los líderes espirituales puestos por el Señor, ¿ya? Porque a veces, ¿verdad?, un joven puede estar a cargo de una iglesia de 20 años, 18 años, ¿verdad?, que todavía ni siquiera tiene la cabeza blanca, pero es maduro, ¿verdad?, en su forma de pensar. Y a veces tenemos personas, ¿verdad?, que son de edad, pero son inmaduras. Aquí se está refiriendo a los que están al frente de la iglesia, al frente de la obra del Señor. Es que son ellos los que en medio de los momentos difíciles deben vivir a la altura del privilegio y la responsabilidad dados por Él, y por ello más exigente será su juicio, ¿ya? El Señor, ¿verdad?, a quienes coloca al frente su obra para predicar, para enseñar, ¿verdad?, les da un lugar de honra, pero también, ¿verdad?, les va a pedir cuenta el día de mañana. Un día vamos a tener que dar cuenta delante del Señor cómo hemos utilizado, ¿verdad?, los dones que el Señor nos ha dado, las responsabilidades que Él ha colocado
en nuestras manos. Esta tarea, dice, se remonta históricamente a Números capítulo 11, versos 16 al 30. ¿Ya? Vemos que desde el Antiguo Testamento existía la costumbre, ¿verdad?, de colocar ancianos, personas maduras, ¿verdad?, frente al pueblo. Lo hizo primeramente Moisés, ¿verdad?, en su época, cuando se sintió agobiado por las cargas del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces el Señor manda apartar 70 hombres, ¿verdad?, líderes, y saca del espíritu que tenía Moisés, ¿verdad?, y los coloca en ellos, para que estén al frente de la obra del Señor, para que ayuden a Moisés. Entonces esta es una costumbre, ¿verdad?, que viene desde el pasado, ¿ya? Y que se introdujo también dentro de la iglesia, ¿verdad?, primitiva, de colocar ancianos frente, ¿verdad?, a las congregaciones, como se hace hoy en día. Y es una tarea, ¿verdad?, de honor. El ser un presbítero, el ser un diácono, el ser, ¿verdad?, un evangelista, un pastor, es una responsabilidad, ¿verdad?, y una tarea de honor, ¿ya? De mucha honra. Quien tiene este privilegio, ¿verdad?, de ser un líder, un predicador, ¿verdad?, un líder espiritual, tiene una posición, ¿verdad?, de mucha honra, pero tiene que saber que también, ¿verdad?, se va a demandar de él un día, ¿verdad?, fidelidad. En el capítulo 5, ¿verdad?, de Primera de Pedro, vemos entonces que finalmente, ¿verdad?, el apóstol Pedro manda ya saludos. Se despide, ¿verdad?, en su carta. Dice, la iglesia que está en Babilonia, ¿ya? La colegida en Babilonia. Algunos han creído que la en Babilonia se refiere a la esposa de Pedro, ¿ya? Recuerden que dijimos, ¿verdad?, que Pedro entonces era un apóstol casado, y era realmente un apóstol casado. Entonces cuando Pedro se despide, ¿verdad?, en el versículo 13 y 14, se despide a la que está en Babilonia. Algunos comentaristas creen, ¿verdad?, de que se está refiriendo entonces, y está enviando esta carta, ¿verdad?, a su propia esposa, quien viajaba con él y sería conocida entre la iglesia. Pero todos concuerdan en que Babilonia representa, ¿verdad?, Roma, por su corrupción y perversión, conforme vemos en Apocalipsis capítulo 18. ¿Ya? No es la esposa, ¿verdad?, de Pedro, sino que cuando Pedro, ¿verdad?, se despide, ¿verdad?, de la que está en Babilonia, se está refiriendo, ¿verdad?, a Roma, a los que hacían parte del imperio romano, a quienes iba dirigida, ¿verdad?, la carta. Finalmente Pedro, ¿verdad?, habla sobre el beso de amor, sobre el ósculo santo. La iglesia antiguamente, ¿verdad?, se despedía con ósculo santo cuando terminaba el culto. Era una costumbre común entre la iglesia durante algunos siglos, ¿ya? Pero después con el tiempo, ¿verdad?, se fue perdiendo esta costumbre porque se prestaba también muchas veces, ¿verdad?, para abuso. Pablo termina 4 epístolas, ¿ya?, mencionando, ¿verdad?, un saludo, como vemos en Romanos capítulo 16, verso 16. Entonces era una costumbre en la época, ¿verdad?, de saludarse, ¿verdad?, y despedirse, ¿verdad?, con un ósculo santo, ¿ya? Pero como dije anteriormente, ¿verdad?, esto se fue perdiendo, ¿verdad?, con el tiempo debido a los abusos que muchas veces había. Bien, muerte de Pedro el apóstol. Finalmente, ¿verdad?, sabemos que Pedro, ¿verdad?, fue martirizado. Murió como mártir, ¿ya?, por la fe que tenía en su Señor. En cuanto a cómo y cuándo murió el apóstol San Pedro, tradicionalmente se cree que murió entre el año 64 y el 67 después de Cristo, y que fue crucificado cabeza abajo en Roma, ¿ya? O sea, él mismo pidió, ¿verdad?, que lo crucificasen con la cabeza hacia abajo porque él se sentía indigno, ¿verdad?, de morir igual que su Señor. Eso hace, ¿verdad?, que San Pedro tuviera entre 63 y 66 años cuando murió. Los documentos históricos no aseguran nada más exacto, dice. Se puede leer lo que dice la Enciclopedia Católica sobre este tema. Algunos incluso afirman que murió en el año 55 después de Cristo. Lo que sí es cierto, ¿verdad?, que murió como mártir crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Según la tradición católica, ¿verdad?, respecto a la historia de San Pedro, este estaba escapando a Roma cuando comenzó, ¿verdad?, la persecución de Nerón contra los cristianos. Y cuando escapaba, ¿verdad?, de Roma, se encontró con Jesucristo en el camino, cargando la cruz. Al verlo, ¿verdad?, le preguntó Pedro, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? A lo que Cristo, ¿verdad?, contestó, voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Pedro, avergonzado de su actitud, ¿verdad?, cobarde,
regresa a Roma, dice la historia, a continuar su ministerio, siendo crucificado posteriormente en el lugar en que hoy se encuentra la Basílica de San Pedro. ¿Ya? Es lo que dice, ¿verdad?, la historia. Muy bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí entonces con este estudio de la primera epístola, ¿verdad?, universal del apóstol Pedro. Y esta